Escuela Radiofónica para la cultura, la transformación y la calidad de vida. Estamos a la vanguardia. Saludamos a todos nuestros oyentes de la Escuela Radiofónica Medellín Palpita desde sus territorios, una iniciativa enfocada a la educación ambiental y está enmarcada en el proyecto En la 11 Me Hago el Ambiente. Son 12 módulos de formación que estaremos transmitiendo a través de su emisora Ondas de la Montaña. Para hoy el tema es el cambio climático. Nos acompaña en la mesa Gabriela Serrano, ingeniera ambiental, Olga García, directora y pedagoga de la escuela, y la abuela cantaletosa en la voz de Gio Piedrahita. Agradecemos a la ingeniera Laura Gabriela Serrano, quien será la encargada de instruirnos en este espacio. Laura es una mujer santandereana, preparada profesionalmente en la ciudad de Medellín, luchadora y que cree profundamente que el cuidado del medio ambiente está en nuestras manos. Bienvenida, Gabriela. ¿Quieres aprender hoy? Toma este conocimiento. Bueno, muchas gracias Olga y a la abuela de nuevo por abrir este espacio y hoy vamos a hablar acerca del cambio climático. ¿Lo hemos escuchado? Sí, el cambio, con ese calor que está haciendo ya siento que el cambio climático. Hemos escuchado adaptaciones a cambio climático y hemos escuchado también el problema del efecto invernadero o de calentamiento global. O sea que cuando pues lo que yo he pensado o me he dado medio cuenta es que cuando las cosas son como en exceso es por lo mismo, ¿cierto? Mucho calor o mucha agua. Mucho calor o mucha agua. Entonces hoy vamos a hablar acerca de lo que es el cambio climático y empiezo contándoles que, bueno, el proceso de cambio climático es un proceso natural, es un proceso que se ha venido formando desde que se creó la Tierra y les cuento que en nuestra historia geológica, o sea, geología, estamos hablando del estudio de la Tierra. Dentro de toda la historia de la Tierra, el planeta ha pasado por procesos, tanto de calentamientos extremos como de enfriamientos o procesos o congelamientos extremos. De pronto hemos visto una película que se llama La Era del Hielo. Sí, la hemos visto. Cierto, entonces cuentan la historia como de todos los animales que migraron precisamente porque habían procesos de glaciación o de congelamiento del planeta y eso es lo que ha venido pasando. ¿Qué pasa? Desde que llegamos nosotros como humanidad a vivir acá, estos procesos se han venido acelerando ya no de una forma natural, sino que se acelera por la actividad que hacemos los seres humanos. Y todo empieza con algo que se llamó la Revolución Industrial. Siglo XVIII, nos ubicamos de pronto. Sí, al siglo XVIII. Ayer. Resulta que empiezan esos procesos de aceleramiento de cambio climático con algo llamado la máquina de vapor. Entonces, cuando empieza la revolución industrial es porque se crea la máquina de vapor y nosotros empezamos a usar como civilización fuentes de energía fósiles, o sea, todo lo que viene del petróleo y las fuentes de energía de combustión como el carbón. Entonces se empieza a acelerar todo el proceso de la economía, empiezan a maquilar las grandes fábricas y todas esas emisiones empiezan a generar un cambio en la dinámica del calentamiento global, que ese es el segundo tema. Hemos hablado de pronto o hemos escuchado que el calentamiento global es algo como malo o perjudicial, pero en realidad el calentamiento global o el llamado efecto invernadero es el proceso que permite que haya vida en la Tierra. ¿Sabíamos eso? No, apenas me estoy dando cuenta. Resulta que el calentamiento, el efecto invernadero es otro proceso natural en la Tierra que permite que haya una temperatura amable sobre la superficie terrestre para que se pueda desplegar toda la vida que hay en el planeta. Es decir, que si no tuviéramos ese efecto invernadero, que básicamente se compone de la entrada de radiación solar, recordemos que nosotros tenemos algo que se llama atmósfera, una capa gaseosa que envuelve la Tierra y no permite que la radiación solar salga del todo, o sea que la radiación solar que se queda dentro de la atmósfera permite mantener cierta temperatura en la Tierra y nosotros podemos desarrollar lo que conocemos como vida. ¿Cierto? Qué maravilla, María, tantas cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que con el aumento de las emisiones y el aumento desmesurado de la industria hay algo que se llama gases de efecto invernadero. ¿Los hemos escuchado, Olga? Sí, claro. Y los gases sí. Los gases de efecto invernadero. Que ellos suben al cielo y dentro del ciclo del proceso del agua, pues
emanan otro montón de químicos que eso nos está afectando muchísimo en el planeta. Resulta que en la atmósfera se dan ciertos procesos químicos que son naturales. Los gases de efecto invernadero, como su nombre lo dice, son gases, son partículas gaseosas que se quedan atrapadas en la atmósfera. Hacen más densa la capa y lo que sucede que entonces entra el calor, o sea, entra la radiación solar, pero ya no sale de la misma manera que salía antes, sino que se queda mayor cantidad de radiación atrapada en la Tierra. Eso conlleva a un aumento en la temperatura y es lo que nosotros conocemos como calentamiento global. Ah, o sea que ahí donde empieza toda esta vaina, Ave María. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con el calentamiento global o la adaptación a cambio climático? Que se dañan todos. Recordemos que en la naturaleza todo funciona como un engranaje de un reloj, ¿cierto? Sí. Tenemos los vientos, las lluvias, los ciclos de carbono, los ciclos del agua. Entonces, tener este aumento de temperatura está afectando o está alterando todo el proceso climático normal del planeta. Es por eso que ahora vemos periodos de sequía mucho más prolongados que antes o periodos de inundaciones mucho más prolongados que antes. No sé si la abuela de pronto recuerda, puede hacernos una comparación de lo que era antes el clima a lo que es hoy día. Que hoy decimos, a veces nos levantamos y decimos, el clima está loco. Ay, sí, ahorita ya es una cosa loca. Uno se levanta y hace sol a los 10 minutos que está lloviendo. Y después vuelve y hace otro solazo. Después una inundación. Y uno no sabe realmente. Antes era una maravilla porque era todo muy a lo que se podía llevar como en un balance. Esa es la época de verano. En esa época pues hacía calorcito, pero tampoco pues como ahora. Que es que ahora sí va a hacer calor, uno se quema, se está chicharroñando. Pero si hace frío, llueve todos los días y no, mejor dicho, es una cosa endemoniada. Entonces, ahorita el clima es muy loco. Antes era una maravilla, porque uno se dejaba llevar de lo que decían. Estamos en el mes de verano. Ah, bueno, ya no. Ya no nos podemos confiar Ya de no eso. se puede confiar ni en la sombra, pues le digo. Incluso yo recuerdo que Medellín siempre ha sido llamada la ciudad de la eterna primavera. Pero ya vemos que esos procesos climáticos han variado un poquito. El clima ya no es lo que era hace 10, 20 años. Y eso viene y no dado. solo en Medellín, en Bogotá también. En Bogotá cuando decían es que todo era frío. Todo era frío. Y resulta que Bogotá ya no está tan frío. Ahora sí unos calores locos. Así sucede. Pero ¿Sí? resulta que no es que el clima esté loco, estamos hablando de que han sido nuestras actividades antrópicas las que han llevado, una consecuencia de cosita tras cosita que ha desencadenado estas variaciones en el clima, ¿cierto? A eso entonces le sumamos que los lugares como conocemos como sumideros, entonces ya no están. ¿Qué son los sumideros? Por ejemplo, estamos hablando de los bosques. Ya habíamos hablado en algunas clases anteriores que funcionan como lugares donde hay una gran captación de carbono. Obviamente esto hace parte de los ciclos climáticos también, y si arrasamos con un bosque entero, con hectáreas de bosque, pues ¿qué va a pasar? Que entonces los climas también se terminan alterando, los procesos climáticos se terminan alterando, perdemos costas. Cuando hablamos de adaptación al cambio climático estamos hablando de que son países enteros los que están tomando medidas para adaptarse, porque es muy poco probable que ya podamos luchar contra él, ¿cierto? Es un cambio casi irreversible. Ahí está el problema de la contaminación, de todo ese proceso. Es que la gente cree que es que la parte ambiental no nos compete. Ahí se va dando cuenta que sí. Todo el daño que le hagamos al ecosistema, todo el daño que le hagamos al medio ambiente, a las todo eso se va para allá para arriba. Y eso, dígame, ¿qué plata va a solucionar eso? No. Dígame, ¿quién va a poder arreglar eso? Nadie. Entonces ahí venimos dándonos cuenta de que al final terminan siendo nuestras decisiones las que de verdad pueden aportar o no a este cambio que nosotros queremos realizar, ¿cierto? Entonces recordemos, el cambio climático y el efecto invernadero son dos procesos completamente naturales en la historia del planeta Tierra, pero que se ha venido acelerando, y esta es la única vez en la historia que se acelera por culpa de una especie. O sea, nosotros mismos hemos creado este problema y ahora tenemos que ver de alguna manera cómo lo solucionamos o nos adaptamos a él de la mejor manera posible. O sea que ya nos toca adaptarnos. Ya hablamos de adaptación a cambio climático, porque incluso los grandes científicos o las grandes comunidades, pues cuando se reúnen en las cumbres climáticas, ya hablamos de adaptación al cambio climático, porque ya luchar contra el problema que nosotros mismos nos generamos está complicadísimo. María, qué triste. En mi época no fue así, en mi época todo era más bonito. Ahora yo no sé cómo van a ser ustedes que están tan jóvenes. Yo no sé si van a llegar a la edad que yo tengo.
Tenemos un reto muy grande. Dios quiera que sí, Sí. y que puedan respirar tranquilamente. Pero yo creo que más adelante esto se va a poner color de hormiga. Si acabamos de tener una pandemia que era algo que nunca pensamos que iba a pasar, es para que usted se ponga a mirar de que cualquier cosa puede pasar. Y más si nosotros somos los que lo estamos ayudando. Y este problema, ¿cómo nos está afectando? Bueno, entonces como lo veníamos hablando, cuando hablamos de la problemática de cambio climático, estamos hablando es que ese problema nos está afectando en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? El problema del cambio climático, estamos hablando de que ya no va a haber acceso a agua, de que de pronto sean menos las zonas donde nosotros podemos cultivar, es decir, que vamos a reducir el acceso a alimentos que tenemos. Estamos hablando de una contaminación atmosférica que empeora nuestra calidad de vida, porque si no podemos respirar bien vamos a tener todos los problemas del mundo relacionados con la salud respiratoria de las personas. Y pues también estamos hablando de temas de empleo, ¿cierto? Problemáticas pues porque Sí. porque nos estamos refiriendo entonces que no vamos a tener como industrias para poder trabajar y para poder solventarnos, Claro. y que no tenemos acceso a las necesidades básicas para sostener la vida. Es Agua, que, claro, aire. lo más primordial es el agua. Exacto. Y usted póngase a ver y ya los glaciales ya no tienen el mismo hielo de antes. Exacto. Ya el polo norte no está en polo norte, ni Hay el una polo sur. no disminución está- brutal en los glaciares. Si a uno Entonces, llega alguien, váyase para la poli norte o para el polo sur, ya uno la piensa, ¿cierto? Porque ya no hay, ya no es lo mismo de antes, ya no es lo mismo. Bueno, ese sin agua, No, no podemos ¿cómo vivir. se imaginan la vida sin agua? Es hay que modo. es la parte vital del cuerpo. Usted puede, ¿cuánto tiempo puede uno durar con agua? A uno que le quiten la luz, el Eso. internet, pero usted sin agua. O sea, usted puede sobrevivir sin comida, pero con agua. Sí. Incluso el agua es la creadora de la energía. Ahí está, ¿sí ve? Ave María. Entonces estamos hablando también que estamos muy expuestos a catástrofes naturales, porque entonces si hay un proceso de cambio climático, los huracanes van a ser más agresivos, las inundaciones van a ser más agresivas, lo que sean, todo lo que clasifica como desastres naturales, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, pues obviamente uno nunca está preparado para una catástrofe de ese tipo. Pero es muy vulnerable, y digamos que esos son procesos a los que nosotros estamos más expuestos con la problemática actual de cambio climático que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Tenemos menos resiliencia para responder a esos cambios de manera positiva como sociedad. Es que yo sigo insistiendo, una cosa mínima hace algo gigante. Y si nosotros no empezamos, vea, una cosa tan simple, usted se compró unos buñuelos, ¿cierto? Y el papel y lo tiró en el piso. Contaminación. No solo contaminación, póngase usted a ver qué más puede hacer ese papel. Ese papel se va al alcantarillado, ahí se recolectan más basuras, se tapona. Entonces después dice la comunidad, ay, es que me inundé, ay, se nos metió el río, se nos metió la quebrada. Ah, pero ¿por qué? Porque arriba ustedes mismos se están taponando las calles. Me encanta como lo entiende la abuela. Ella ya Es la que- tiene clara. No, es que así, es que por eso le digo, antes a mí no me tocaba eso, antes la gente de campo éramos más respetuosos con el medio ambiente, éramos más, ¿cómo le digo? Más Adaptados. cuidadosos, sí, más adaptados, sí, y ahora son desadaptados. Entonces yo no sé para dónde vamos a llegar, si vamos a llegar algún diciembre, primero con pandemia y ahora con toda la contaminación. Ah, María, mejor dicho, está muy complicado esto. Tu equipaje sube nada. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. La cantaleta, la cantaleta, la cantaleta, la cantaleta. Ah, es que tocar cantaleta, porque es que, por eso le digo, una cosa mínima hace algo grande. Exacto. Entonces se tapona la quebrada y chao, se tapona el río, llórelo. Y ahí es donde se inunda. Y después entonces nosotros decimos- salen a llorar en las televisión, ay, me inundé. Exacto. Obviamente por unos pagan otros, pero es que si todos nos concientizamos de que hay que botar la basurita en una caneca, ahí arrancamos a hacer algo muy bueno por el medio ambiente. Y en eso, Aue, hay dos cosas muy importantes. La primera, que nosotros pensamos como seres individuales. Entonces decimos, ay, pero es que es un papelito.
Pero cuente 11 millones de personas tirando un papelito, pues Eso. son 11 toneladas de basura que taponan la quebrada. Exacto. Imagínese, plata, ay, son solo 100 pesos. Ponga 11 millones tirando 100 pesos, me vuelvo rica, a ver, vale. ¿Por qué no arrancamos de una vez a tirar monedas así como tiramos los papeles? No, eso sería una buena enseñanza. Por cada papel que se tire, tira una monedita. Para que la persona que la recoja también la monedita. Ah, ahí estamos aportando A la economía. a la economía, matamos el hambre de una persona y ayudamos al medio ambiente. Bueno, vámonos por acá porque tengo unas estadísticas y unos datos que dar, porque hay que dar algunos datos. Por ejemplo, ¿cómo podemos aportar a este cambio? La respuesta en todos los casos será la misma. Es necesario un cambio de conciencia. Sí, señores. Oiga usted, señora, levántese. Levante, muchacho, señora. Diga que ponga a lavar los trastes, lo que comió anoche, que barra, que trapee. Ahí donde usted empieza a tener un mantenido. Hágale, o póngalo que escuche la emisora bien. Enséñele estas cosas. Eso es lo que tiene que enseñarle. Deje que está viendo a YouTube, Instagram, no. Que vea estas cosas, que después no va a tener con qué respirar. Así que la respuesta en todos los casos sería la misma. Es generar conciencia de hábitos de consumo. Todas las ayudas y aportes son importantes. Sí, señora. Y ningún esfuerzo es en vano. Ningún esfuerzo es en vano. Recuerda aplicar todas las buenas prácticas ambientales que hemos sugerido hoy a lo largo de estas charlas. Por ejemplo, ¿cómo podemos arrancar? Cuidar el agua, ¿cierto? Básico. Algo tan sencillo como cuidar el agua. Vea esa montañera que va y empieza a bañarse y cree que es que yo no sé, o sea, si el agua la cobraran aquí, no se bañaría en una hora. Un dato muy curioso, a nosotros no nos cobran el agua. Nos cobran como todo el montaje, el servicio Deja de la bulla tubería. que a mí se me llega mucho. A todos nos llega un servicio, Mentiras, ¿cierto? mentiras. Pero no nos cobran el agua como tal. A nosotros O sea, lo que lo nos consumido, cobran sí. es todo el montaje de tuberías, el Ajá. mantenimiento, el acceso de las plantas de tratamiento. Eso es en realidad lo que nos cobran hasta ahora. El recurso como tal para nosotros es sin valor. Te imagines, pues, va y se mete allá al baño a bañarse es que una hora. Y canta y todo. A mí me ha tocado ver, que es que cantando las canciones de por allá de Jesse Uribe. ¿Ah? ¿Cómo la ves? Y se la canta una y la otra. Y botando agua. Y bote agua. Ave María. Entonces, cuidar el agua. Otra, separar los residuos, lo que hablamos esta semana de la composición y toda la Del cosa. compostaje. Del compostaje. Es que a ese Alzheimer está ya mal. ¿Cierto? Hace la separación de los residuos. No junte un vidrio donde usted mete el resto de los residuos orgánicos. Va uno a sacar es que el pedazo de la cáscara del banano y ¡pum! Se cortó. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no separan los residuos. Las toallas higiénicas, señorita, usted, sí, usted que está ahí pegada al celular, usted que está pegada, las toallas higiénicas, los tapones o tampones o lo que se meten por allá, eso también sirve, eso no lo pueden juntar con las demás cosas, muchachas, por favor. Los hombres, los que mantienen por allá jugando con la niña, mamá y papá, no tiren eso ahí al sanitario, muchachos. No lo tiren al sanitario. Eso va a bloquear más adelante y producto de lo que usted está haciendo, se va a damnificar a otra persona. Ahí parezco una cura, ¿cierto? Entonces, separar los residuos. Pero es verdad, o sea, recordemos que cuando nosotros hablamos de impactos ambientales, el impacto ambiental no solo es para la persona que lo genera, es para todo el mundo, es para todos. Yo lo genero y le Esto cayó a usted. Exacto, esto no respeta sí, barreras nada. físicas, sociales, económicas. Es como el coronavirus. Es como el coronavirus. No respeta a nadie. Para todo mundo. Eso no respeta a nadie. Nada, ni edades, ni géneros, ni nada. Así es. Bueno, otra de las cosas es participar de campañas ecológicas. Vea, es muy bueno aprender. Todos los días, vea, yo aquí he aprendido muchas cosas con estas muchachas. Me están enseñando mucho y con el control, ese muchacho guapo que hay allá, también me ha enseñado mucho. Hay que aprender, hay que aprender. Vayan a estas campañas ecológicas y verás que usted va a ayudar a cambiar el mundo. Otra, ¿cuál es? Ser consciente con lo que consumes,
y la cantidad de lo que hace. Volvemos de nuevo a los hábitos de consumo. Las decisiones personales que nosotros tomemos pues tienen una consecuencia. De nosotros depende si queremos que las consecuencias sean positivas o negativas para nuestra propia calidad de vida. Así es, vea, otros datos curiosos. Imagine que por allá en el 2016 fue el año más cálido registrado. ¿Ustedes se acuerdan? El año más caliente de la historia. Cálido, la historia moderna. Cálido es caliente, ¿cierto? Yo sí decía que tenía los calores de 2016. Otro dato curioso, el 11% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, como lo decía la muchacha ahorita, causadas por los seres humanos, son producto de la deforestación, comparable a las emisiones de todos los automóviles y camiones en el planeta. Imagínate pues, que eso no es solamente los carros, no señor, usted también tiene la culpa, señor. Ay, es que yo no tengo carro ni moto. Algo está haciendo mal, ¿cierto? Claro que sí. Algo está Recordemos que haciendo todos mal. son hábitos de consumo y digamos que nuestros pulmones verdes, por decir como la Amazonía, no se están perdiendo solo porque sí se deforestan para hacer industrias. Y existen industrias porque hay consumidores. Allá hay muchos consumidores. Todos somos consumidores y consumir está bien, pero recordemos que debemos tener en cuenta cuáles son Pero nuestros no hábitos consumidores de de aquella cosa. No de la consumidores mata de que aquella mata. cosa. Bueno. No consumidores de la mata que consumidores de otras cosas. De la mata medicinal. Si usted es consumidor de la mata que mata, señora, pégale un correazo. Dígale que eso no se hace. Que cambie de vida. A ver, seguimos. El 11% de la población mundial es actualmente vulnerable, ¿cierto? A los impactos del cambio climático. Oiga, la gente que sufre de los pulmones, por ejemplo, Exacto. son los más afectados. La gente que vive cerca a las costas, por ejemplo, que vive en ciudades costeras. ¿Qué pasa con ellos? Digamos que una de las grandes problemáticas de cambio climático es la pérdida de playas y el aumento de la línea costera. O sea que cada vez, diríamos coloquialmente, el mar cada vez está entrando más a las ciudades. Imagínense ciudades como por ejemplo Cartagena o Barranquilla, que han construido muy cerca las playas. Sí. Están muy, digamos que son muy vulnerables a inundaciones mayores. Ay, qué miedo, qué susto, usted se imagina. Yo me pongo siempre que voy por allá a la playa, yo me pongo a ver. Eso. Primero, darle gracias a Dios por darnos una vista tan hermosa, por darnos un mar tan bonito, ¿cierto? Y saber de que ese mar no se mete. O sea, ese mar llega hasta ahí y listo. Pero llegará el día de mañana que se meterá. Es que es mucha agua. Es mucha agua, pero no solo pasa en las ciudades costeras. Digamos que hablando, por ejemplo, nosotros acá en el interior de Colombia, entonces todos esos procesos de cambio climático aportan a procesos de desertificación en los ecosistemas. Un proceso de desertificación es volver un suelo infértil, desértico. Entonces, ¿dónde vamos a cultivar? Entonces diríamos, eso es problema de la gente que está en el campo, pero si la gente que está en el campo no cultiva, los de las ciudades, ¿qué vamos a comer? Entonces, recordemos que todo es una cadena. Y aquí que cada vez se quitan más monte por poner más edificios. Entonces, Exacto. cada vez acabamos con más árboles, con lo que nos da la respiración. Yo no sé para dónde vamos, pero mejor dicho, a cuidarse lo poquito que hay que cuidar lo poquito que nos queda, muchachos. Por favor, ¿cierto? Listo, vámonos con la reflexión. Pare pues oreja, la lucha contra el cambio climático está ligado a todas las acciones y proyectos que decidas emprender en pro a la conservación y cuidado del medio ambiente. Recuerda que el cambio climático no solo afecta a tu ciudad local ni tu país, no señora, no señor, es un cambio a nivel global y por lo tanto nos compete a todos, los humanos, en todas las escalas, a usted señora, a mí, aquí a la muchacha, a la que está en la calle, a todo el mundo nos compete tener esa conciencia. Así es una lucha que nos corresponde a todos. Este contenido se realizó con recursos públicos de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios, de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. La Alcaldía de Medellín. La Alcaldía de Medellín.